Bendiciones para todos. ¿Tiene usted alguna tradición que esté por encima del ser humano? ¿O alguna creencia que esté en contra o tenga más peso, más valor que las leyes celestiales? Tal vez se preocupa usted más por lo exterior, por la apariencia, que por lo interior, por lo esencial. En esta semana meditaremos sobre esos puntos importantes. Titula la reflexión, la lección de esta semana es de adentro hacia afuera. El versículo para reflexionar en esta semana y para memorizar lo encontramos en Marcos, capítulo 7, el versículo 15. Dice: nada exterior al hombre puede entrar en él y contaminarlo. Más bien lo que sale del hombre es lo que lo contamina. Iniciamos con el primer suceso de tradiciones que Jesús tuvo que enfrentar. Y lo encontramos en Marcos capítulo 7, el versículo 5. Vamos a iniciar del versículo 5 en adelante, que dice lo siguiente. Le preguntaron, pues, los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él, les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Este relato es muy interesante porque Jesús tiene que enfrentarse cada vez que se encuentra con los fariseos, con sus tradiciones. Pero Jesús sabía muy bien cuáles eran los mandamientos, tanto escritos para los ritos, las leyes de salud, todo lo que tenía que ver con las leyes ceremoniales, inclusive civiles, y también las leyes morales, las leyes celestiales. Por eso cuando se enfrenta con ellos, conoce sus intenciones, que ellos habían cambiado los principios, la ley de Dios y todos los mandatos celestiales por tradiciones, por algunas leyes humanas que habían colocado para simplemente poner por debajo las leyes de Dios. Creerse en tal vez más importantes también y atribuirse en la autoridad y por debajear a Jesús. Pero Jesús conoce los corazones. Por eso, en este capítulo, si seguimos leyendo más adelante, en el capítulo 10, Él los pone en otro punto de vista. Les hace mirar que inclusive están violando directamente la ley de Dios. No están honrando a sus padres. Ellos creaban algunas leyes para no ayudar a las personas, para por debajear a las personas, para excluir a las personas. Y entonces se creían superior, se creían dioses. Pero Jesús siempre atacándolos, pero de una manera, con un escrito está, para que ellos se dieran cuenta que era violando directamente los principios celestiales. Sabemos que los fariseos decían mucho, pero hacían poco. Y en sí ellos no se preocupaban tanto por el lavado de las manos, sino tenían otras intenciones. Y vamos a ir mirándolo en este capítulo. Seguimos leyendo lo que dice a continuación en Marcos, capítulo 7, el versículo 14 en adelante. Y llamando así a toda la multitud, les dijo: oídme todos y entended, nada hay fuera del hombre que entre en él, que le pueda contaminar, pero lo que sale de él es lo que contamina al hombre. Jesús sigue amonestando a los fariseos y dice allí algo muy interesante, que a los oídos de algunos cristianos sinceros esto es como un bálsamo, porque creen que Jesús está hablando aquí de alimento directamente. Y entonces parece como si Jesús diera a entender que podemos comer lo que queramos, porque
Lo que entra no contamina al hombre. Entonces ya podemos consumir cualquier alimento, podemos alcohol, podemos beber, podemos fumar, podemos, no sé, comer, tomar gaseosa, tomar cantidad de productos que hace la industria, porque lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale. Pero Jesús no está hablando de esto. Jesús está hablando de otra cosa totalmente diferente. Así como la intención de los fariseos era tentar, era poner en aprietos a Jesús, pues él, con esa misma idea, va más allá y les da a entender que lo que contamina al hombre en realidad son sus pensamientos, son sus intenciones. Veámoslo de la manera como ellos creían. Pues ellos creían que si una persona, por ejemplo, un gentil o un pagano que no perteneciera a su pueblo, a su jerga, pues era inmundo. Entonces, alguno del pueblo, si iba y saludaba o tocaba a algún extranjero, pues tenía que lavarse las manos, porque si llegaba y comía con las manos, por haber tocado a esa persona, o saludado a esa persona, ya contaminaba la comida que era para el sacrificio o que estaban allí en el rito que estuvieran haciendo. Contaminaba el pan, contaminaba el agua, contaminaba el alimento. Entonces por eso ellos se lavaban las manos. También creían que los otros pueblos eran inmundos por naturaleza. Entonces ellos eran clasistas, eran racistas, eran limpios físicamente, con buenas intenciones, digámoslo así, pero su corazón estaba podrido. Se creían más que las personas a su alrededor. Por eso Jesús les habla del alimento, que no importa. Jesús sabe, Él es el Dios de las leyes. Él creó las leyes de salud, todas las leyes celestiales. Y conoce y sabe que lavarse las manos es importante. Pero quería llamarle la atención que el lavarse las manos con las intenciones que ellos creían no es de Dios. Porque eso es un principio del enemigo, no es un principio celestial. Jesús sigue diciendo en el versículo 20 del mismo capítulo lo siguiente. Miremos. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, lo malo. Todos los deseos bajos son los que salen del hombre y eso es lo que contamina. Es el por qué se hacen las cosas en realidad. Porque usted se puede lavar las manos, pero si llega de la calle y dice, antes de ir a comer, dice, me voy a lavar las manos porque saludé a mi vecino que me cae mal. O a Julanito porque es que no lo soporto. O me voy a lavar las manos simplemente porque me las voy a lavar, porque tal vez traigo gérmenes, suciedad, agarré dinero. Es la intención. Es el propósito. ¿Con qué fin usted se lava las manos? ¿Por salud? ¿O simplemente por desprecio de alguien a algo? Y si miramos este versículo de un punto psicológico, también tiene mucha profundidad. Porque fíjense ustedes, lo que contamina al hombre es lo que sale. Y si lo vemos, los pensamientos negativos, las malas palabras, todas las intenciones que se crean en el pensamiento. Por eso hay una frase que me gusta mucho que dice, crea un pensamiento y cosecharás una acción. Crea una acción y cosecharás un hábito. Crea un hábito y cosecharás un carácter.
Crea un carácter y cosecharás tu destino. Los pensamientos. Y no solo contamina lo que sale al hombre cuando uno dice una palabra o algo, no solo le afecta a uno mismo, sino también a la persona que lo escucha. Por eso lo que sale es lo que contamina o lo que impacta tanto positivo o negativamente. Por eso tiene profundidad. Hay que mirar de qué manera o por qué nos lavamos las manos. Tal vez nos lavamos las manos para evadir las cosas como Pilato. En el versículo 24 miramos este encuentro que tiene Jesús con aquella mujer, que es una amonestación muy profunda y fuerte contra esas creencias de los fariseos. Versículo 24 al versículo 30 muestra cómo una mujer pagana para los fariseos, una mujer excluida por ellos, se acerca a Jesús pidiéndole que ayude a su hija porque está con un demonio. Pero Jesús le dice en pocas palabras que ella no pertenece al pueblo de Dios, así que no puede ayudarla, que ella está excluida porque vino solo a servir al pueblo de Dios. Jesús está allí, digámoslo así, actuando como un fariseo para reprenderlos a ellos. Pero aquella mujer va más allá y dice que entiende la situación, pero que los perrillos comen las migajas de su señor, de sus señores. Ella hace una referencia a los perrillos de los cachorros que uno tiene en la casa, en la finca, que comen lo que se cae de la mesa. Y también aquella mujer da un paso de fe grande, porque da a entender que ella le basta con una migaja, con una gota de poder de Jesús para ayudar a su hija, dando a conocer el gran poder que tiene Jesús, que tan solo con una migaja puede ayudarla. Jesús se sorprende de aquella respuesta de esta mujer y le dice que se vaya, pues su fe le ha dado lo que ella quería. Y dice que pues su hija, cuando llegó, su hija ya estaba sana. Qué impactante. Qué historia, qué reprensión para los fariseos que Jesús le da, pues Él vino para salvar a todo el mundo. Simplemente que a los suyos vino y no le reconocieron. En el versículo 31 hasta el versículo 37, miramos cómo Jesús tiene un encuentro con un hombre que es sordo y no puede hablar. Yo creo que en la Biblia tiene los primeros descubrimientos de una persona sordomuda, que le llaman hoy en día, que en realidad simplemente es sorda. Y como no puede escuchar, pues obviamente no puede pronunciar las palabras porque no sabe cómo suenan. Y aunque hoy en día ha logrado hablar personas que no podían escuchar, una de ellas es Helen Keller, por ejemplo. Pero Jesús, que aparta a aquel hombre y de una manera muy peculiar, también con unas palabras únicas, que le dice, sea abierto, aquel hombre puede escuchar por primera vez y lo primero que escucha es la voz de Jesús. Y luego puede hablar. Y aquel hombre lo primero que quiso hacer cuando pudo hablar fue comentar, compartir lo que había sucedido. Yo creo que es una lección que nos invita a esto para que podamos tener nuestros oídos abiertos para escuchar la voz de Dios. Que lo primero que escuchemos sea a Dios, sea Jesús. ¿Qué es lo primero que hace usted en el día? ¿A quién escucha? ¿Qué es lo primero?
¿O qué es lo primero que usted habla cuando se levanta? Es una reflexión. Más adelante en Marcos 8, el versículo 15 dice: y él les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Un consejo para sus discípulos, para sus seguidores, pues aquellos hombres eran sordos a la voz de Jesús. No querían escuchar, no querían ver y no querían hablar tampoco las maravillas que Jesús estaba haciendo. Simplemente pedían era que demostrara su poder, que se manifestara, que satisfaciera sus necesidades o su curiosidad. Pero Jesús, mirando esta situación que aquellos hombres no querían ver, se marchó tristemente, porque no hay ciego o peor sordo que el que no quiere escuchar. El deseado de todas las gentes dice lo siguiente: la religión de Cristo es la sinceridad misma. El celo por la gloria de Dios es el móvil implantado por el Espíritu Santo. Y solo la obra eficaz del Espíritu puede implantar ese móvil. Únicamente el poder de Dios puede desterrar el egoísmo y la hipocresía. Este cambio es la señal de su obra. Cuando la fe que aceptamos destruye el egoísmo y la simulación, cuando nos induce a buscar la gloria de Dios y no la nuestra, podemos saber que es del debido carácter. Padre, glorifica tu nombre. Fue el principio fundamental de la vida de Cristo. Y si lo seguimos, será el principio fundamental de nuestra vida. Nos ordena andar como Él anduvo, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Si analizamos estos encuentros, este capítulo con detenimiento, y todos los encuentros, toda la vida de Jesús, Jesús siempre defendía las leyes celestiales, los mandamientos de Dios, porque sabía que los fariseos, que el pueblo los había pisoteado y había creado leyes, unas cargas para que el pueblo se apartara de los principios. La gente, como miraba que era una carga, pues prefería evadir y apartarse de Dios. Hoy en día pasa lo mismo. ¿Cuántas veces no mostramos el cristianismo o a Jesús como una carga o a Dios tal vez como un tirano y la gente prefiere apartarse? Simplemente el hombre se esfuerza a veces por crear sus propias leyes y sus propios principios y saca a Dios. Ya lo decía el conde León Tolstoy: el problema de hoy en día no es el individualismo, ni el comunismo, ni Europa contra América, ni mucho menos el Oriente contra el Occidente. El problema de hoy en día es que el hombre se esfuerza por vivir sin Dios. Que Dios nos ayude para que cada día podamos acercarnos más a la imagen de Jesús, por vivir más acorde con los principios celestiales y dejar nuestras culturas, nuestras creencias, nuestros dogmas. Que Dios nos ayude para que cada uno pueda tener un encuentro personal con Dios y pueda tener esa fe de aquella mujer que confió en la migaja de Jesús, porque Jesús tiene suficiente poder para darte lo mejor, para abrir los oídos, la vista, para abrir el corazón y dar vida nueva. Meditemos cada día qué es más importante: tener las manos limpias o tener el corazón, la mente, la conciencia limpia. Dios te bendiga.